Muy bien, muy bien. Pues como estábamos diciendo, es triste el que todavía no podamos reunirnos todos juntos. Pues como se estaba diciendo, la iglesia es algo más que estar a través de Zoom y estar a través de otros medios de comunicación. La iglesia son abrazos, son besos, son el poder estar juntos, el poder participar, como lo hemos hecho en esta mañana, pero dándonos abrazos, animándonos los unos a los otros, y llevamos ya todo un año sin poder hacer esto. Pero gracias a Dios por los medios que pone a nuestra disposición, como dijimos antes, para al menos estar cerca los unos de los otros. Yo no sabía que mi hija se iba a conectar, así que yo estoy encantado de que esté también conectada y pueda estar, figurados, desde Paraguay hasta aquí, ¿no? Esto es algo grandioso, el que podamos estar en distintas partes del mundo. Esta tarde yo estoy en Estados Unidos, así que fijaros cómo viajo a la velocidad de la luz, claro, casi, ¿no? Muy bien, hace algún tiempo atrás, en la ciudad de Nueva York, una dama decidió visitar el Museo Metropolitano de Arte. Y el museo estaba exhibiendo las pinturas del artista francés Monet. Y una de las pinturas más famosas de este pintor es la de un bote, un barco pequeño, con su imagen reflejada sobre el agua, al igual que en un espejo. Y esta mujer estuvo observando la pintura detenidamente, pero detenidamente, y se convenció de que algo estaba mal con ese cuadro. Ella se acercó a un guardia de seguridad y después, más tarde, al encargado del museo, y les expresó su inquietud. Y ambos la dijeron que no había nada malo con esa pintura, que era una pintura auténtica y que no debía esperar convertirse en una experta en arte en tan solo un día. Bueno, esta mujer, frustrada, salió del museo, se fue a una librería donde compró un libro de las pinturas de Monet, que incluía precisamente la obra en cuestión. Y con el libro en la mano, regresó al museo y comparó el libro con la pintura. Luego llamó al crítico de arte del New York Times y juntos dieron a conocer por los medios de comunicación, fijaros bien, que por un periodo de casi 4 meses, delante de miles de visitantes y numerosos críticos de arte, la pintura del bote sobre el agua estuvo colgada al revés. Se necesitó de una mujer con pasión para hacer notar precisamente esta diferencia. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el mensaje de esta mañana? Pues sencillamente que vivimos inmersos en una cultura donde algo parece andar mal. Cuando comparamos lo que vemos en la palabra de Dios con lo que vemos en el mundo, las cosas parecen estar al revés y estaréis de acuerdo conmigo. El pecado es exaltado, la justicia es ridiculizada. Y se nos dice encima que todo está bien, que esta es la nueva normalidad. ¿Habéis oído esa palabreja antes? Que estamos en la nueva normalidad. Y la nueva normalidad es contraria, absolutamente contraria a la palabra de Dios. No voy a meterme ahora en lo que dice la palabra de Dios y lo que dice la nueva normalidad. ¿Qué es necesario hacer para corregir, mis queridos hermanos, la nave de la decadencia moral de nuestra sociedad en el día de hoy? Pues sencillamente se necesita de hombres y mujeres como muchos de vosotros que tengan una verdadera pasión por Cristo. Mirad, constantemente estoy al teléfono y a veces los pastores me dicen: Carlos, no sé qué pasa en la congregación, yo creo que hay un relajo tremendo, que el hecho de que no podamos reunirnos pues hace que la gente ni siquiera se conecte. A veces por YouTube lo ve a lo mejor el miércoles, el culto del domingo, están desanimados. Esto es lo que está haciendo la pandemia en nuestros días. Y quisiera que abrieseis vuestras Biblias conmigo
en el tercer libro del Antiguo Testamento, que es Levítico. Mirad, este es el libro donde la mayoría de cristianos se atascan en su programa de lectura de la Biblia, y con mucha razón. Pero he seleccionado algunos versículos en el capítulo 6 que nos sirven de base para lo que quiero comunicaros hoy. Fijaros, miremos el versículo 8 del capítulo 6 de Levíticos, y dice así: habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el fuego, en los versículos 12 y 13 ahora, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Fijaros bien que este es un pasaje muy hermoso en el cual nos vamos a meter. Porque dice, esta es la ley del holocausto. Es como si Dios nos estuviera diciendo, esta es mi ley. Y lo que vemos es que más y más nos apartamos de la ley de Dios, de lo que Él dice, y tratamos de hacer las cosas no solo a nuestra manera, sino conformarnos a lo nuevo que está saliendo, a la nueva normalidad. Una cosa es evidente a través de estos versículos que acabamos de leer. El fuego del altar debía permanecer siempre encendido. No debía debilitarse, mucho menos apagarse, debía ser continuo y constante. Y 3 veces en estos cortos versículos Dios dice, conservar el fuego encendido, jamás permitáis que se apague. Bien, yo creo que el fuego sobre el altar representa 2 cosas principalmente para nosotros y ambas son un verdadero desafío. En primer lugar, si os dais cuenta, representa la presencia de Dios. El fuego sobre el altar representa la presencia de Dios. Por ejemplo, Dios habló a Moisés por medio de la zarza ardiente. La nación de Israel fue guiada en el desierto por una nube de día y por una columna de de fuego de noche. El sacrificio de Elías sobre el monte Carmelo fue consumido por fuego que cayó del cielo. Juan el Bautista dijo que venía uno detrás de él que los bautizaría no con agua, sino con fuego. Y en el día de Pentecostés, donde nació la iglesia, aparecieron lenguas como de fuego sobre los cristianos. El fuego representa la presencia de Dios. En Hebreos, en el capítulo 12 y los versículos 28 y 29, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y fijaros a continuación lo que dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El fuego no solo representa la presencia de Dios, también encarna la pasión del corazón. Y esto es importante que lo entendamos. En 1 Corintios, el apóstol Pablo 7:9 dice algo que todos nosotros seguro que sabemos de memoria. Pablo dice, es mejor casarse que andarse quemando. Y el fuego representa, que es lo que quiere decir, un corazón ardiente, un corazón verdaderamente apasionado. Es la pasión que consume los pensamientos, que enciende la predicación o que puede encender un sermón, que emociona el alma y carga las emociones. Es este fuego sobre el altar de tu corazón y del mío que representa precisamente la pasión por Jesucristo. Y Dios dice que debes mantener este fuego ardiendo y que nunca debes permitir que se apague.
En Mateo 24:12, Jesús habla acerca de los postreros días y dice a continuación: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuidado, fijaros que dice el amor, el fuego de muchos se enfriará. El fuego es pasión. Y aquí dice el amor, que es fuego, de muchos se enfriará. ¿Podemos leer este versículo otra vez? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos o el fuego de muchos se enfriará, se apagará. Es muy posible que esta mañana yo esté hablando a algunos que una vez tuvieron corazones verdaderamente encendidos y con una pasión por Jesucristo increíble, pero que ahora precisamente se han enfriado y cuyo fuego por Cristo posiblemente es ahora tan solo una brasa a punto de apagarse. No lo sé. Son personas que solían tener hambre por la palabra de Dios, solían tener celo por su santidad, solían prevalecer en oración, pero el fuego sobre el altar de su corazón se enfrió. Y Dios te dice hoy: aviva el fuego, no permitas que se apague. Cuando la pasión, mis queridos hermanos, por Jesucristo se marchita en el corazón de un hombre, cuando el fuego sobre el altar se debilita en el corazón de una mujer, el hogar comienza a sufrir. Esto es inevitable. Y cuando el hogar comienza a sufrir, la iglesia comienza a debilitarse. Y cuando la iglesia se debilita, ya no es más un faro para la sociedad, y la sociedad cae en lo que estamos viendo hoy precisamente, que es la decadencia moral. Hermanos, la esperanza para San Juan del Puerto, la esperanza para Aljaraque, la esperanza para Huelva, la esperanza para España está en Jesucristo. Y la iglesia del Señor de Jesucristo debe estar llena de hombres y mujeres redimidos que tienen corazones ardientes para Él. Conserva el fuego encendido. Nunca, nunca dejes que se apague. En segundo lugar, aviva el fuego del don de Dios. Daros cuenta que el segundo punto es que tenemos que avivar el fuego del don de Dios que ya está en nosotros. Me gusta, por ejemplo, cómo Pablo escribe a su joven discípulo Timoteo, en segunda de Timoteo, y Timoteo era igual que muchos de nosotros. Él había, o muchos de vosotros, él había sido criado en un hogar cristiano, había tenido una madre y una abuela piadosas, habían sido enseñados por el apóstol Pablo y estaba trabajando en el ministerio cristiano. Fijaros bien, estaba trabajando en el ministerio cristiano. En cambio, Pablo tenía una preocupación por Timoteo, su hijo en la fe, que el fuego de su corazón comenzara precisamente a decaer, que su pasión por Jesucristo comenzara a morir. Y este era un discípulo, un hijo espiritual del apóstol Pablo, que estaba con él casi continuamente. Y este es el temor que tenía el apóstol Pablo. Y es fácil, mis queridos hermanos, que esto ocurra. Pablo en 2 Timoteo 1:6 escribe: por lo cual te aconsejo, miren el consejo que le da a su discípulo, te aconsejo que avives el ¿qué? El fuego del don de Dios que está en ti. Si la pasión por Jesucristo en tu vida, el fuego sobre el altar de tu corazón ha comenzado a enfriarse, aviva el fuego. Sopla el rescoldo sobre el altar de tu corazón. Mirad, voy a tratar, porque sabéis que suelo ser muy práctico en esto, voy a tratar de daros unos consejos prácticos para mantener viva la pasión por Jesucristo. En primer lugar, no te olvides de la gracia de Dios. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Una de las razones por las cuales fallamos en conservar precisamente el fuego ardiendo en nuestro corazón es que nos olvidamos de nuestra condición anterior, de lo que éramos antes. En Efesios, Pablo escribe a los cristianos
y les ofrece un cuadro de cómo eran sus vidas antes de conocer a Jesucristo. Fíjese lo que dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿el qué? La corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Nuestra situación era realmente grave. ¿Os dais cuenta? Pero en el versículo 4 del mismo capítulo, Pablo dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Este es un versículo que a mí se me ha grabado en la mente. Lo sé de memoria y posiblemente vosotros también. Y asimismo, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Jesucristo. Estas son precisamente buenas noticias. No te olvides de ellas. Las buenas noticias, fijaros lo que voy a decir, las buenas noticias son buenas solo en la medida en que tú entiendes cuán malas son las malas noticias. Jesucristo dijo en Lucas 7:47, al que se le perdona poco, poco ama, pero al que se le perdona mucho, mucho ama. Si tú piensas realmente, yo nunca fui un mal tipo, Jesús no tuvo que perdonarme mucho, entonces tu fuego por Cristo será muy pequeñito, créeme. Pero si uno entiende lo que dice Efesios 2, que estábamos muertos, fíjense la expresión que usa Pablo, muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, sujetos al enemigo, y que Dios nos sacó de esta situación y nos dio una ciudadanía en los cielos, entonces mi fuego por Jesucristo será mucho mayor. Al que se le perdona poco, poco ama, decía. Al que se le perdona mucho, obviamente mucho ama. Me gustan los versículos finales de Malaquías 4:2. Miren qué precioso. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, dice el Señor, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y miren a continuación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Probablemente has visto becerros que han sido liberados del establo. Yo lo he visto. Donde nació mi madre, allá en León, en la montaña. Lo he visto cuando toda la noche estaban atados ahí al pesebre y cuando les dejaban salir por la mañana, sobre todo los pequeñitos, cómo saltaban, como si dijeran, soy libre, soy libre. Nunca olvidéis dónde estábamos, nunca te olvides de la gracia de Dios, porque las buenas noticias son buenas solo en la medida en que entendemos lo mala que es nuestra situación. En segundo lugar, aprende a vivir con los recursos de Dios. La mayoría de las cosas que Dios nos ha enseñado, las hemos aprendido por medio de ¿qué? Ser sinceros, por medio del fracaso. ¿Has tratado de vivir la vida cristiana por tus propios esfuerzos, con tus propios recursos? Yo lo he hecho, mucho lo hemos hecho. Lo que hemos encontrado al hacerlo es verdadera frustración y derrota. ¿Y sabéis por qué? Porque Jesús dice, mirad lo que dice, separados de mí, nada podéis hacer. Sus recursos son más que suficientes. Y si vamos a conservar el fuego encendido sobre el altar de nuestros corazones, debemos aprender a vivir con los recursos de Dios. ¿Quieres mantener encendido el fuego de tu corazón y tener pasión por Jesucristo? Nada ni nadie podrá ayudarte. Dios es tu única fuente de recursos. 3. No aceptes sustitutos. En Apocalipsis 2, Jesús confronta a la iglesia de Éfeso. Esta era una buena iglesia. Dice la palabra que eran activos, no toleraban el mal, habían resistido las pruebas, habían trabajado duro,
Pero Jesús les dice en Apocalipsis 2 y los versículos 4 y 5 lo siguiente: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ese primer amor, daros cuenta que es el fuego, es la pasión. Recuerda, dice el Señor, por tanto, de dónde has caído. Fíjense la palabra que emplea el Espíritu Santo: recuerda. Tengo contra ti que has dejado esa pasión, tu primer amor. Ahora, recuerda, por tanto, dónde has tropezado y has caído. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Esas obras que hacíamos con pasión, con un fuego en nuestro corazón que llamaba la atención de los demás. Ellos habían caído en la misma trampa a la que estamos sujetos en el día de hoy. ¿Os dais cuenta? Ellos habían reemplazado, como hace tantísima gente, intimidad por activismo. Creen que por tener más activismo tienen intimidad con Dios. No, no, no. Elevaron los ritos por encima de la relación personal. Reemplazaron el compañerismo por la forma. Si vamos a conservar el fuego de la pasión por Cristo en nuestro corazón, no podemos aceptar ningún sustituto en nuestra comunión con Él. El Salmo 42 y el versículo 1, que también sabemos, yo creo, de memoria, dice lo siguiente: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El salmista, lo que vemos es que no aceptaba sustitutos en su comunión con el Señor. ¿Recordáis la ocasión cuando Jesús visitó la casa de María y Marta? Se nos dice que Marta estaba muy ocupada en la cocina, cuidando todos los detalles, mientras María estaba sentada, ¿dónde? A los pies de Jesús. Entonces su hermana Marta, llena de enojo, entra en el salón y le dice al Señor: dile a mi hermana que vaya a la cocina inmediatamente y empiece a mover las sartenes y las ollas. Jesús la contestó: pero un momento, Marta, Marta, afanada estás por muchas cosas. Solo una cosa es necesaria y María precisamente ha escogido la mejor parte, la cual no será quitada. Hermanos, no aceptemos sustitutos en nuestra comunión con Jesucristo. De ese modo, el fuego sobre el altar de tu corazón y el mío será conservado. 4. Custodia tu testimonio. En 2 Corintios, Pablo escribe: sois carta de Cristo expedida por nosotros. Escrita, dice, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¡Qué pensamiento tan impresionante! Dice que tú y yo somos una carta de Cristo leída por todos. Cuando tú te encuentras en lugares públicos, cuando la gente te ve en el trabajo, en la oficina, en el mercado, con un vecino, ¿qué dice la carta de tu vida? Hermanos, la cosa más preciosa que poseemos en la vida después de Jesucristo es nuestro propio testimonio. Y yo sé que caemos muchas veces. Yo sé que a veces somos unos trastos en esto. Pero debemos de cuidar con toda diligencia nuestro testimonio. Si hemos caído, arrepentirnos, pedirle a Dios perdón, pero nada le causará más placer al enemigo precisamente que robar tu testimonio y el mío y apagar el fuego sobre el altar de nuestro corazón. Y eso puede ocurrir, ¿sabéis cuándo? En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. El libro de los Cantares, que es un libro asombroso, muy especial, dice en el capítulo 2 y el versículo 15: las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Es decir, son las cosas pequeñas de la vida que echan a perder las viñas. Puede ser una adicción, puede ser cualquier otra cosa. Vosotros sois, dice Pablo, vuelvo a repetirlo, cartas de Cristo leídas por todas las personas.
El cristianismo es un estilo de vida, dicho en palabras llanas y sencillas que todos entendamos. Tú puedes engañar a tu familia y seguir siendo un buen abogado. No te quepa la menor duda. Aparentemente no es un problema estar en la política y mentir. Eso lo sabemos los españoles muy bien, ¿a que sí? Puedes ser un individuo exitoso en los negocios y ser un verdadero estafador. Pero no puedes, de acuerdo con la Biblia, hacer estas cosas como cristiano y continuar disfrutando de las bendiciones de Dios. Es imposible. Debes hacer el bien a fin de cuidar tu integridad. Necesitamos que se nos recuerde esto una y otra vez, y Dios lo hace en las Escrituras porque nos ama. El enemigo se gozará si logra robar mi testimonio, tu testimonio, y fijaros bien, apagar mi fuego, tu fuego. Por lo tanto, debemos de cuidar nuestro testimonio. Y quinto, ejercítate en la disciplina espiritual. Yo creo que la idea de la palabra disciplina es negativa para muchísima gente en el día de hoy. Pero permíteme recordarte lo que Hebreos 12 dice, que la disciplina produce, entre otras cosas, verdadero temple en el cristiano. La disciplina. ¿Qué valor tiene el pasar diariamente tiempo en la presencia del Señor? Requiere de disciplina. ¿Qué valor hay en seguir una disciplina espiritual en nuestra vida? Poner un tiempo por la mañana o cuando tú quieras, pero estar a solas con Dios. Leer su palabra, dejar que Dios nos hable, volcar nuestros corazones y nosotros hablarle a Dios y decirle lo que no podemos contar absolutamente a nadie. En Lucas 24 se nos cuenta la historia de dos discípulos, precisamente que se encaminaban rumbo a Emaús. Sus vidas habían tomado un giro inesperado. Estaban deprimidos, estaban desanimados, estaban derrotados, como tantos se encuentran hoy en día por esta pandemia. Deprimidos, desanimados, derrotados, etc. Todos sus sueños y esperanzas habían sido clavados en la cruz del Calvario. Sus vidas estaban, por lo tanto, en un nivel muy bajo. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Te sientes así en estos momentos? Entonces mira lo que ocurrió. El Cristo resucitado se les acercó y caminó y habló con ellos. Se reveló a ellos, luego se marchó. Pero notar lo que dice en el versículo 32 del capítulo 24. Se decían el uno al otro. ¡Ay, qué cosa! ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando abría las Escrituras? ¿Qué es lo que mantiene el fuego encendido en nuestros corazones, queridos hermanos? Es la palabra de Dios y el tiempo que pasamos en la presencia del Señor. Como decía nuestro hermano Eduardo esta mañana, que todo emocionado, algo le había tocado. Estaba sensible, como todos nosotros deberíamos de estar cada vez que cada día abrimos la palabra de Dios, dejamos que ésta nos hable, que Dios nos hable y podemos hablar con Dios cosas que no podemos hablar con nadie en estos momentos. Es la palabra de Dios, es el tiempo que pasamos en la presencia del Señor. Jim Elliot, seguro que habéis oído de este gran misionero extraordinario, que murió a manos de los Aucas indígenas allá en el Ecuador. Y escribió en su diario lo siguiente, 2 meses precisamente antes de su muerte. Él dijo: estoy decidido a hacer algo acerca de mi vida de oración. Dice: por estudiar español he descuidado la lectura diaria de la Biblia y tengo que hacer algo al respecto. La traducción no es suficiente para fortalecer mi alma. Él estaba traduciendo el Nuevo Testamento o algún evangelio, etcétera, etcétera. Dice: mañana me levantaré. Dice: en primer lugar, eso no es suficiente. Aunque tengo que leer la palabra, aunque tengo que traducirla, no es suficiente. Mañana me levantaré más temprano y estudiaré las epístolas antes del desayuno. Que Dios me ayude a hacerlo así. Bueno,
Dios permitió que el hombre terminara antes de lo que él pensaba. Aviva el fuego, sopla los rescoldos sobre el altar de tu corazón. Lo que nos lleva al tercer punto, y con esto voy a finalizar en esta mañana, es lo siguiente. La fe que verdaderamente llega a la meta, que llega a su fin. Pablo escribe a Timoteo, su discípulo, su hijo espiritual, en el segunda de Timoteo 4, en los versículos 6 al 8, ya cerca del final de sus días. Pablo escribe otra vez a su joven discípulo Timoteo y le dice lo siguiente: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Por lo tanto, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Es esperar su venida. Otro de los hermanos ahí lo dijo, esperar su venida. Muchos comienzan muy bien la vida cristiana, pero son menos los que la terminan bien. Muchos comienzan con fuerza, contados son los que finalizan con vigor. ¿Cuáles son las características de una fe que alcanza la meta? Permitidme mencionar dos rápidamente. Una fe que llega a la meta es la que espera la venida del Señor. No hay nada que pueda conservar el fuego sobre el altar de tu corazón, no hay nada que pueda mantener tu pasión por Jesucristo como lo puede hacer el esperar la venida del Señor. La idea de ver a Jesús en un abrir y cerrar de ojos cambiará nuestras prioridades totalmente. Cambiará tu comportamiento y el mío. Cambiará tu perspectiva en cada circunstancia de la vida. Espera, por lo tanto, su venida. Y dos, nunca dejes de crecer. Nunca. Finalmente, vemos en 2 Timoteo 4:13, cuando Pablo le dice, trae cuando vengas a Timoteo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. La fe que alcanza la meta nunca debe dejar de crecer. ¿No es un versículo maravilloso este? Aquí está Pablo en los días finales de su vida, el verdugo ya está afilando el hacha y le escribe a Timoteo, pero no para decirle, Timoteo, levanta firmas, bloquea la vía Apia pidiendo mi liberación, reúne a los discípulos y tomen esta prisión por la fuerza. No, más bien dice Timoteo, trae mis libros, trae mis rollos y mis pergaminos, porque todavía hay algunas cosas que Dios, o de Dios precisamente, que quiero aprender. ¿No ese es un pensamiento desafiante para todos nosotros? El apóstol Pablo tenía un fuego ardiendo en su corazón, aún en los últimos momentos de su vida, aún en aquellos momentos difíciles de su vida. No importa si tienes, querido hermano, 15, 25, 50 u 80 años, nunca debemos dejar de crecer en el conocimiento del Señor. Cuando la iglesia de Jesucristo atrapa el fuego del cielo, las puertas del infierno, dice la propia palabra, no prevalecerán contra ella. Conserva el fuego encendido sobre el altar de tu corazón. Jamás permitas que este fuego se apague. No es tanto el decirle, Señor, dame fuego en el corazón. No, tú tienes que conservar el fuego que ya está en tu corazón. Y que estos días de confinamiento que estamos viviendo pueden hacer que estemos demasiado relajados y que se pueda ir apagando poco a poco. Y lo único que lo podemos conservar, como ya hemos dicho, es con esa intimidad con el Señor, dejando que Él nos hable y nosotros hablándole a Él. Y por supuesto comunicando a los demás en el poder del Espíritu Santo el Evangelio.